Uno de los movimientos en el plano es el movimiento de un proyectil. Vamos a analizar cómo es la trayectoria, cuáles son las ecuaciones que vamos a aplicar, ¿no? Vamos a ver antes una simulación. Este es un simulador que pueden encontrar en internet, ¿verdad? El movimiento de un proyectil entonces es el movimiento ahora ya en el plano, es el plano axial, ¿no? La partícula se mueve en un plano axial. Por ejemplo, cuando se lanza un proyectil, la trayectoria que sigue va a ser de la siguiente forma. Entonces, ahí pueden ver. En cada instante el proyectil va ubicando diferentes posiciones. Va ubicando diferentes posiciones. Vamos a demostrar que esta trayectoria que sigue el proyectil es una trayectoria parabólica. Por lo tanto, también se llama movimiento parabólico, ¿no? Vamos a demostrar. La velocidad del proyectil ahora ya no está solamente en el eje X o el eje Y, ¿no? Sino que tiene ambos. Vamos a ver primero la velocidad. La velocidad hemos indicado que siempre es tangente a la trayectoria en cualquier punto, ¿no? En cualquier instante. Vamos a ver eso. El vector velocidad. Como pueden ver, el proyectil tiene esa velocidad, es el vector de color verde, que es tangente en cualquier punto. Por ejemplo, cuando está en ese punto, va a ser de esa forma. Este es el vector velocidad tangente a la trayectoria. Y cuando alcanza la altura máxima, van a fijarse, eso debido a que la trayectoria es parabólica, en la altura máxima, esta velocidad se hace horizontal. Ahí más o menos, ¿no? Un poco más. Ahí es la altura máxima, la velocidad es horizontal, porque es tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces la velocidad, cuando se mueve un proyectil en un plano, tiene sus componentes de la velocidad se puede descomponer en su componente x, ¿no? Vamos a trabajar entonces con su componente en x y y. Por otro lado, la posición ahora parte de cierto punto, en un punto cualquiera aquí, por ejemplo, va a haber cierta distancia, cierta altura, ¿no? La posición, tu final va a ser con x y. Para las componentes de la velocidad, vamos a ver, es así. Esas son las componentes, ¿no? Vamos a ver un cacho. Vamos a ponerla de nuevo. Ya, vamos a primero dibujar la trayectoria. Y vamos a ver las componentes. ¿Ya? Sobre eso las componentes. Cuando parte el proyectil de la posición inicial, su componente se descompone en dos, ¿no? Velocidad inicial en X, esta que apunta en el eje X, y la componente en el eje vertical, ¿no? Entonces, van a fijarse en la componente vertical, primero apunta hacia arriba, cuando está subiendo, ¿no? Después de alcanzar la altura máxima, va a cambiar de sentido y apunta hacia abajo. En la altura máxima se van a fijar aquí, esta velocidad en Y se hace cero, ¿no? Vamos a ver. Va disminuyendo la velocidad en Y. Ahí, por ejemplo, se hace cero, ¿no? Casi cero. Ya cambió, ¿no? Y luego cambia el sentido y la velocidad apunta hacia abajo, ¿no?
ahí en la altura máxima. ¿No? Aquí pueden ver, esta es la altura máxima en la cual la componente Y es cero. Ya no tiene componente, ¿no? Solamente queda la componente en el eje X y es igual a esta velocidad. Luego la velocidad Y va cambiando, ¿no? Y va, o sea, parte con esa velocidad en Y0 y va aumentando poco a poco. Este valor va aumentando y apunta hacia abajo. Esta es la velocidad en Y. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el valor de la velocidad en Y, ¿no? Y la velocidad. Por otro lado, la velocidad en el eje X siempre es constante, pero se van a fijar. O sea, la velocidad en el eje X nos referimos al tamaño de este vector, ¿no? De la componente en X. Este tamaño no cambia. ¿Se fijan? En todo el trayecto mantiene el tamaño. O sea, no cambia, ¿no? En la altura máxima, o sea, siempre es constante. Entonces vamos a demostrar igual que esa velocidad en X es constante, ¿no? Eso respecto a la velocidad. Veamos la aceleración a la cual está sometido. La aceleración. La aceleración a la cual sometido es la aceleración debido a la aceleración de la gravedad. Esta es la aceleración que siempre apunta hacia el centro de la Tierra y solo apunta en dirección del eje Y. Por tanto, no tiene componente en el eje X, ¿no? Entonces, en cualquier punto siempre es el mismo vector, es la aceleración. Por ejemplo, si coloco aquí aceleración sus componentes, no tiene Y, ¿no? Ahí solamente aparece el eje Y. Entonces, la misma aceleración con la que calculamos para lanzamiento vertical y caída libre. Va a ser la misma aceleración. Entonces, veamos a ver la velocidad. Vamos a ver la velocidad y la aceleración. Bueno, en diferentes puntos. Entonces pueden ver que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, pero la aceleración siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no? O sea, en el eje vertical negativo. Ahí. A ver, se les pide calcular el ángulo entre el vector velocidad, o sea, el vector velocidad de color verde, y la aceleración, ¿no? Es la aceleración de gravedad en un movimiento parabólico. Se pide este ángulo. ¿Cuánto es este ángulo, no? Una opción es calcular el ángulo de las componentes. Las componentes ahí es de la velocidad sus componentes, ¿no? La velocidad de sus componentes. Puedo calcular este ángulo por las componentes de Bx, By, con tangente, ¿no? Si conozco Bx, By. Con este ángulo puedo sumarlo los 90 grados cuando está de subida. Pero cuando está de bajada, veamos qué pasa. Ahí, por ejemplo. El ángulo entre el vector velocidad y el vector aceleración, que es este. Es este, ¿no? Entonces, primero calcularía cuánto vale el ángulo entre tomando en cuenta las componentes de la velocidad en X, ¿no? Este ángulo. Y luego ahora hay que restar con este ángulo, ¿no? Para saber 90 menos ese ángulo. Cuando está de subida, se lo suma, ¿no? Ahí, por ejemplo. Aquí. Calculamos este ángulo, usa la dirección, o sea, no, después solo se lo suma a los 90 grados, ¿no? Eso hay que ver en el gráfico y el problema, ¿no? Que nos pide. Por tanto, si tenemos en un movimiento, en el plano de el movimiento de un proyectil,
La aceleración, o sea, lo principal aquí es que la aceleración es constante y es la misma aceleración del movimiento de lanzamiento vertical y caída, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta aceleración para deducir las fórmulas, ¿no? Ahora vamos a volver a este gráfico. Ya. Vamos a teoría. Es que habíamos indicado la aceleración a la cual está sometida el movimiento de un proyectil es este, ¿no? Siempre vertical y apunta hacia abajo. Por tanto, respecto al sistema de referencia que hemos colocado aquí, Y positivo arriba, el origen, el eje X a la derecha positivo, solo tiene componente en el eje Y vale menos G. Y vale 0 en el eje X, ¿no? No tiene componente. Entonces, la aceleración se escribe de esta forma: aceleración 0 en el eje X menos G en el eje Y. El primer término significa que es la componente en el eje X, 0. Y la otra sería componente en Y menos G, ¿no? Y ya hemos visto que cuando la aceleración vale 0, es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, implica aplicar las ecuaciones que ya hemos deducido del movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando la aceleración es constante y tiene valor diferente a 0, bueno, además este valor ya hemos utilizado, es cuando vale menos G, son las ecuaciones de lanzamiento vertical y caída libre, ¿no? Entonces, lo cual implica que tenemos que trabajar con los dos tipos de movimiento, el rectilíneo uniforme con V constante y el acelerado con aceleración constante, ¿no? Pues tendríamos 4 ecuaciones para el movimiento parabólico. De ahí salen las ecuaciones. Ya no deducimos, podemos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero ya sabemos, ¿no? Utilizamos directamente las ecuaciones. Hay que tomar en cuenta, cuando el proyectil parte del origen, respecto a este sistema de referencia, la posición inicial, X inicial y Y inicial valen 0, ¿no? 0. Luego, cuando parte con cierta velocidad inicial, hay que descomponer el componente en X y componente en Y. Hay que descomponer la velocidad, ¿no? Por lo cual tomamos este triángulo que forman las componentes con el módulo de la velocidad, forman un triángulo rectángulo. Y el ángulo con que se lanza, ¿no? El ángulo alfa. Esto forma 90 grados. Entonces solo aplicamos la función seno y coseno para calcular cuánto valen esos valores, ¿no? Por ejemplo, coseno de alfa es igual al cateto adyacente, ¿no? B inicial X, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial, ¿no? Está ahí. El seno de alfa es igual a B inicial Y, al cateto opuesto, B inicial Y, sobre la hipotenusa, B inicial. A partir de aquí despejamos la velocidad inicial X, velocidad inicial Y, entonces está dividiendo la velocidad inicial, pasa a multiplicar, ¿no? En ambos casos. Tenemos las ecuaciones 1 y 2, que son las velocidades iniciales, ¿no? Aquí, cuando parte el proyectil. Entonces vamos a calcular ahora en cualquier punto, en el punto P o el punto Q, la velocidad X o la velocidad en Y. Cuando está subiendo es hacia arriba, hemos visto el gráfico, y cuando cae hacia abajo. Calculamos. Para calcular, entonces, utilizamos las ecuaciones que ya hemos deducido del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento acelerado. Eso vamos a hacer. Entonces, directamente, como la aceleración es 0 en los movimientos rectilíneo uniforme para las componentes en el eje X, significa, ¿no? Solo para las componentes en el eje X. Y acelerado para las componentes en el eje Y. Tenemos las componentes en el eje X, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en X, por ejemplo, la velocidad final
es igual a la inicial, pero en el eje X, entonces esto tiene que ser así, la velocidad final en X, este valor, va a ser igual a la velocidad inicial en X, este valor, ¿no? Componente en X. Ahí está, velocidad final es igual a la inicial. La posición final X, esta posición final, esta distancia X, ¿no? Desde el origen, esta distancia X es igual a la X inicial más la velocidad en exporte, ¿no? Es esto. X inicial más B X inicial. Bueno, X inicial podemos acomodar, vale 0, ¿no? Para la componente en el eje Y, son las mismas ecuaciones porque la aceleración vale menos G. Entonces son las mismas ecuaciones del movimiento, lanzamiento vertical y, ¿no? Entonces las ecuaciones son las mismas. Y tenemos ahí las dos ecuaciones, ¿no? Las que hemos visto en movimiento de caída libre, la acción práctica, ¿no? Son las mismas, está con menos G, menos G, menos G, menos G, ¿no? Esas son las ecuaciones. Ahora, teniendo las ecuaciones, estas hay que aplicar, ¿no? En movimiento parabólico hay que aplicar esas ecuaciones. Son 4 ecuaciones. 1, 2. Las principales son las 5 y las 6, ¿no? Esta solo es una ecuación auxiliar que sale de las otras 2, ¿no? Son las 4 principales. Entonces, para calcular, por ejemplo, ahí, vamos a borrar esto. Pero si quiero calcular si por ejemplo una partícula sale con cierta velocidad, aquí se puede hacer una simulación. Ahí tiene el ángulo 56, ¿no? 55, la velocidad 19, por ejemplo. Pueden simular. Entonces, pues, ahí se lanza y va a escoger, ¿no? Bueno, entonces podemos calcular la posición final aquí, ¿no? Aplicamos las ecuaciones. Bueno, aquí este simulador se puede calcular aquí con este gráfico. ¿Vale? Por ejemplo, a ese punto es el tiempo que ha empleado vale 2,5, la distancia X vale 27, la altura 8. 27 esta distancia. La distancia siempre desde el origen. Por ejemplo, si vamos al origen, bueno, tiene que consistir. Okay. Ahora, otro punto. Hay que coincidir, ¿no? Okay. Pero pueden ver la distancia X vale 5, o sea, X significa esta distancia es menor, ¿no? Y la altura va aumentando, vale 6, luego la altura vale 7, 57, por ejemplo, ahí 10, ¿no? La altura máxima es 12,35, la altura y la distancia 17. La distancia siempre se mide en el origen, ¿no? Aquí en el origen, ahí está 0, tiempo vale 0, distancia 0, altura 0. Entonces ahí, para un segundo, podemos ver, ahí vale 0,4 segundos, ahí vale un segundo. En un segundo vale esa altura 10,66, distancia 10. Es para tiempo 2 segundos, ¿no? Vale 21,8 la distancia desde el eje, ¿no? El eje X. Bueno, la velocidad no se puede calcular aquí. A ver, veamos si no calcula. ¿No? Entonces, las ecuaciones que se aplican para calcular posiciones X y son estas, ¿no? La ecuación 3 para X y la ecuación 5 para la altura. Bueno,
Por otro lado, hemos dicho que la trayectoria que sigue la partícula es una trayectoria parabólica, ¿no? Es una parábola. Hay que demostrar, ¿no?, que es una parábola. Vamos a hacer eso entonces. Para la trayectoria, entonces, lo mismo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, hay que partir de las ecuaciones paramétricas, o sea, de la ecuación x, y en función del tiempo, ¿no?, y calcular de las ecuaciones 3 y 5, x, ¿no?, en función del tiempo. Es como el ejercicio anterior, a partir de ahí hay que hallar y en función de x, ¿no? Vamos a despejar el tiempo y reemplazar en la otra. Eso hacemos. Entonces ahí tenemos la ecuación de la trayectoria, ¿no? Es la ecuación de la trayectoria. De la ecuación 3, es la 3, despejamos el tiempo, primero anulando x inicial 0, ¿no? Es al 0, porque parte del origen. Aquí la porción inicial, cuando parte del origen, x inicial vale 0, y inicial 0. Entonces anulamos y despejamos el tiempo, ¿no? La velocidad en x se está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir. Entonces el tiempo es igual a este valor. Este es el valor del tiempo que lo reemplazamos en la ecuación 5, para tener una ecuación del tipo y f de x, ¿no? F de x. Y inicial también vale 0, entonces aquí el tiempo reemplazamos a esta ecuación, aquí el tiempo y aquí el tiempo. Entonces se reemplaza. Se hacen operaciones algebraicas, por ejemplo, distribuimos el x cuadrado, ¿no? Cuadrado vence el x cuadrado. Aquí solo separamos el x. Se puede observar que tenemos que este tipo de ecuación es de la forma y igual una constante a más otra constante que sería menos un medio de todo eso, ¿no? Es la ecuación. Y está x cuadrado. Por tanto, esta es la ecuación de una parábola. Y lo cual implica que la trayectoria es parabólica, ¿no? Por ser la trayectoria parabólica, también se llama movimiento parabólico, el movimiento de un proyectil. Un movimiento parabólico. Pero es una parábola invertida, o sea, por el signo, aquí es negativo, entonces por eso la parábola no es de esta forma, ¿no? La parábola normal, sino es invertida. ¿Sí, no? Así. Es por el signo menos. Esta es la forma de calcular la trayectoria. Entonces podemos ya indicar que la trayectoria es una parabólica y por tanto, al ser parabólica, en la altura máxima, el vector velocidad, que es tangente en ese punto a la trayectoria, va a ser horizontal, ¿no? Entonces, si no fuera parábola, entonces no va a ser horizontal. Es horizontal. Y por tanto, solo tiene componente en el eje X, que es la misma. Además, por la ecuación 4, indica que la velocidad final en el eje X es igual a la inicial, en cualquier punto, ¿no? Es constante. Hemos visto en el gráfico. Aquí pueden ver que la velocidad en el eje X no cambia, ¿no? Este tamaño no cambia, ¿no? Es constante. Solo cambia la velocidad en Y. Es constante, ¿no? Eso se refiere a la ecuación 4. Por tanto, en este punto el tamaño de la velocidad va a ser igual a la inicial. Y en cualquier punto, ¿no?
Pero en la altura máxima, además, la velocidad en y es cero, no tiene componente, porque este vector es horizontal. Es lo que tenemos. Ahora vamos a calcular cuánto vale el valor de la altura máxima. Esta altura máxima. ¿Cuánto vale? Para calcular la altura máxima, la condición que hay que utilizar es esta. By igual 0. Hay que tomar en cuenta que la velocidad en y vale 0. Entonces, las ecuaciones 3, 4, 5, 6, reemplazamos by 0. Sería la ecuación aquí en la 6, ¿no? By 0. Entonces sería aquí. En la ecuación 6 reemplazo la condición para la altura máxima, que la velocidad y sale 0, entonces por tanto el tiempo se puede despejar. Estás restando, pasa a sumar y la gravedad pasa a dividir. Ese sería el tiempo que tarda la partícula o el proyectil en subir hasta llegar a la altura máxima. Pues tiempo de subida. Al saber a qué altura se encuentra, cuánto vale esa altura máxima, reemplazamos el tiempo, ¿no?, en la ecuación de la posición y. Entonces, inicial al 0. Aquí estaba tiempo, entonces reemplazado. Aquí igual estaba tiempo, entonces lo reemplazo. Ahora podemos aquí multiplicarlo, ¿no? Voy a iniciar por y al cuadrado, ¿sale? Aquí también al cuadrado. Y la gravedad sale cuadrado también, pero la gravedad se va con este otro valor que está aquí, ¿no? Solo queda una. Los dos términos son iguales, solo que aquí vale 1, ¿no? Factorizando puedo restar 1 menos 1 medio, que me da 1 medio. Y obtengo de esa forma la altura máxima, ¿no? Esta es la ecuación para calcular la altura máxima. Ahora, otro valor que podemos calcular es cuál vale esta distancia, esta distancia horizontal máxima, ¿no? Aquí. O sea, hasta dónde llega, ¿no? La distancia horizontal máxima se calcula haciendo esta condición, que la altura vale 0, ¿no? La condición, porque llega al suelo en su altura vale 0. Entonces vamos a aplicar la condición y igual 0. Ahí está. Es la distancia horizontal máxima, x máximo, ¿no? Condición principal, y igual 0. Entonces, tenemos, reemplazamos la condición en la ecuación de la posición de y, ¿no? Y es 0, y al final 0. También como parte del origen y inicial 0. Solo queda esta parte, ¿no? Ahí nos fijamos que el tiempo se puede factorizar en ambos, aunque este tiene el cuadrado. Entonces, factorizando el tiempo, se obtiene este valor, b inicial menos suma de gt por el tiempo, ¿no? Y a partir de aquí se obtienen las soluciones. Un tiempo va a ser igual a 0, y el otro tiempo se obtiene de aquí, que pasa a sumar, y 2 pasa a multiplicar, y la gravedad divide, ¿no? Son dos tiempos. Cuando la altura vale 0, tenemos que el tiempo vale 0 y este valor, ¿no? Entonces, uno se refiere al
al instante en que parte, cuando el tiempo vale cero, entonces la altura también vale cero, por eso, ¿no? A eso se refiere. El otro tiempo se refiere a x máxima. Cuando llega al suelo, la altura vale cero, es ese tiempo, ¿no? O sea, no es cero el tiempo, porque hay cierto tiempo que emplea, ¿no? El segundo es para x máxima. Esto no, es tiempo y lo llamamos como el tiempo de vuelo. ¿Cuánto vale el valor x máxima? Solo reemplazamos a la ecuación de la posición en dirección del eje x, tomando en cuenta x inicial 0, y da bx por t. El tiempo lo reemplazamos, ¿no? Se simplifica y solo queda, pero además reemplazamos que bx es igual a la velocidad inicial en x. Vamos por bx y este valor es para calcular la distancia horizontal máxima, x max, ¿no? Es la forma de calcular. Además hemos calculado el tiempo de vuelo y hemos calculado el tiempo de subida. Vamos a verlo. El tiempo de subida es el tiempo que tarda hasta llegar a la altura máxima. Y luego continúa hasta llegar al suelo. En el suelo es el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo total. Vamos a demostrar que este tiempo de subida es igual al de caída. Veamos en el simulador. A ver. Aquí podemos ver. Aquí se puede medir, ¿no? Con estos datos vamos a ver, por ejemplo, cuando está ahí, el tiempo vale 0. En la altura máxima, por ejemplo, vamos a ver cuánto es la altura máxima. El tiempo que tarda en subir vale 1,59 segundos, ¿no? O sea, el tiempo va aumentando. A partir del origen se aprieta el cronómetro y el tiempo va subiendo. Ahí, por ejemplo, vale 0,3, 0,6, un segundo, y vale 1,3. Y en la altura máxima vale 1,59. El tiempo continúa aumentando, ¿no? Hay 1,8, ¿vale? Ahí vale 2 segundos, ahí vale 2,5, ¿no? Ahí en el último lugar, bueno, se puede ver, ¿no? Aquí. 3, ¿vale? 3. Ahí no permite ver. Vamos a checarlo. Voy a checar, a ver, con este. Ahí se puede ver. Bien. Cuando llega ahí, el tiempo vale 3,17. Entonces podemos calcular cuánto tiempo ha tardado en bajar, ¿no? A ver, calculen cuánto baja. 3,17 hasta aquí, menos 1,59. No, 1,6, ¿no? En la altura máxima, ¿cuánto era? Ahí vamos a ampliar. Ahora, anótense 3,17 tarda en llegar hasta el suelo. Hay 3,17 segundos, ¿no? Para este caso, para un ángulo de 55, ¿no? Y velocidad inicial 19. 3,17. Y en la altura máxima, entonces el tiempo total desde que parte hasta que llega al suelo vale 3,17, anótense. En la altura máxima vale este valor. 1,59 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 3,17 menos 1,59. ¿Cuánto sale? 1,58. 1,58. Ya por los redondeos, ¿no? Está con dos decimados. 1,58. El tiempo que en sí, que tarda en subir, vamos a ver que después, en la teoría vemos, tenemos el tiempo de subida y el tiempo que llega hasta el tiempo de vuelo, ¿no? Pues vamos a copiar aquí los resultados.
El tiempo de subida tiene este valor, B inicial bien sobre la, es el de subida que hemos llegado con la altura máxima. Es este. El tiempo de vuelo total es este valor. Copiado. Aquí nos fijamos, ese tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida, ¿no? Porque es lo mismo, está multiplicado por 2, es el doble. Entonces, si es el doble, el tiempo de vuelo es el doble de subida. Entonces, el tiempo de caída tiene que ser igual al de bajada, ¿no? Porque el tiempo de vuelo es igual al de subida más de caída. Si tenemos, o a partir de aquí podemos despejar, solamente el tiempo de caída es igual a tiempo de vuelo menos de subida, lo que hemos hecho, ¿no? Tiempo de vuelo, este valor menos este. Aquí está 2, aquí 1, entonces 2 menos 1 da este valor, ¿no? Está lo mismo. Por tanto, el de caída es igual al de subida, ¿no? En el simulador sale 1,59 y 1,58. Es por los decimales y el redondeo, ¿no? Que he hecho. Solo está con 2 decimales. Había que calcularlo. Se puede calcular, ¿no? O pueden verificar, a ver, calculen el tiempo de vuelo con velocidad inicial 19, el ángulo de lanzamiento 55 grados, ¿no? A ver, vamos a ver. Van a calcular el tiempo de subida primero. El tiempo de subida, entonces B inicial calculan con la ecuación esta. B inicial que vale 19, ¿no? 19 y 19 por el seno de 55, me calculen cuánto sale. Y lo dividen entre la gravedad, ¿no? Es el tiempo de subida. Me calculen cuánto sale. 1,58 Inge. ¿Cuánto? 1,58. ¿El siguiente decimal cuánto es? 8 también, redondeo sería unos 6. 1,58 y el siguiente decimal, el tercer decimal es 8 también, ¿cuánto, Inge. no? 8. Sí, Es por eso está con unos 1,58, 8, ¿no? 1,588. Es por eso aquí estás redondeando, ¿no? Es un 59. Con 2 decimales, ¿no? Es por 2, multiplican y es el valor que se obtiene aquí. Que era aquí, por 2, 3,17, ¿no? Por 2 multiplican, es el valor de la velocidad del tiempo de vuelo. Porque hay que multiplicar este valor por 2, ¿no? ¿Cuánto sale? el tiempo total, Inge, le sale 3,17. Está bien, ¿no? Pueden ver, el simulador también está bien, sale ese valor 3,17. Es el tiempo de subida que realiza el proyectil desde aquí hasta subir es igual al tiempo de vuelo. Pero hay que tomar en cuenta siempre y cuando se miden a la misma altura, ¿no? A la misma altura. No sirve si mido como tiempo final a diferentes alturas, ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, podría medir ahí el tiempo de subida y hasta ahí, por ejemplo. Entonces, este tiempo de subida tiene un valor, pero si quiero medir aquí el tiempo de vuelo solamente hasta ahí, por ejemplo, ya no va a ser lo mismo, porque tiene que ser hasta el suelo, hasta la misma altura, ¿no? Es la condición. Para el tiempo de vuelo, el tiempo de subida igual al de caída, ¿no? Esto. Entonces, esto respecto a la teoría. En el simulador pueden ver, se podría calcular solo que hasta velocidades, hasta 30 máximo. Hasta 30 máximo. Y
ángulos, claro, para cualquier ángulo, ¿no? Otro dato que podemos calcular es vamos a ver el gráfico. Otro dato que se puede ver es cuál es la distancia, o sea, cuál es el ángulo, con qué ángulo tengo que lanzar para que el proyectil llegue a la distancia del máximo, el ángulo. A ver eso. Se puede calcular a partir de aquí podemos calcular, ¿no? El ángulo con senos coseno. Pero vamos a ver la gráfica del simulador. Lo que en realidad hay que hacer es, para calcularla, vamos a probar 2 puntos. Pero para 30 grados y con 22, esto ponemos 20, ¿no es? Para un ángulo de 70 grados vamos a lanzar. Así no estamos. Bien. Para un ángulo de 70 grados, por ejemplo, y velocidad 20, ¿no? Voy a mantener la misma velocidad. El proyectil cae a ese punto. Si aumento ese ángulo, va a ser menor, ¿no? Con 80. ¿No? Y va a cae a menor distancia, ¿no? Entonces le pongo ángulo 65 o 60. Con 60 cae más lejos. Creo que nos puede ver la... Ya. Es para calcular la distancia horizontal máxima con las ecuaciones, es utilizar esta ecuación. ¿Cuánto va x, no? Para que sea x máxima, ¿para qué ángulo es? Coseno, aquí está, aquí este depende del ángulo, ¿no? Vencial, depende del ángulo alfa. Hay que reemplazar. Y los máximos mínimos se calculan como en cálculo con derivada, o sea, derivada de x respecto del ángulo. X es derivada igual a 0. No es en cálculo. Pues, gráficamente vamos a ver que para ángulo de 60 hemos hecho, ¿qué pasa si bajo a un ángulo menor? 30 grados, por ejemplo. Cae, ¿no? Casi igual al de 70. ¿Te puede aumentar? Con 40 cae más lejos, ¿no? Entre el ángulo sale 45 grados. Es para distancia horizontal máxima. 45 es el valor, vamos a ver más pequeño. Ahí. Entonces, esta distancia con 45 grados es el máximo, van a ver. Bueno, vamos a ver veamos el vector. Es el que llega a distancia mayor, ¿no? Con 45 grados sale mayor. Es para x máximo. Ahora, si subo o bajo, por ejemplo, a 40, ¿no? 35, por ejemplo, eso cae menor distancia. O 40, casi cerca, ¿no? Casi cerca. Y para un ángulo mayor a 45, a 50 a 50, por ejemplo, cae, o sea, es más cerca, ¿no? El de para 45 grados es el valor máximo. Porque si subo a 70, va a ser este. Cae menor, ¿no? A menor distancia. Y otra característica, por ejemplo, para 20, vamos a ver, para 20 grados. A ver, 80. Ya no da. Solo 25, ¿no? 25, no sería. A ver. 75.
para 70, 85. Es menor, ¿no? También hay ángulos para los cuales cae en ese lugar. Hay que probarlo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver con 45, con 40. Con 40, 45, 50. ¿No? Por ejemplo, cae en ese lugar, ¿no? Entonces, a partir de 45, si sumo 5 grados y el otro los restos 5 grados, entonces el ángulo tengo 40 y 50, ¿no? Y cae en ese punto, con la misma velocidad inicial de 20, ¿no? Pero si lo suma 45, 10 grados, sería, a ver, otro valor, 45, 20 es como es, 45, 55, 65 grados, 65. 20, he sumado 20 a 45, ¿no? Y cae ahí. Si los resto a 45, 20, me quedaría, sería 25. Entonces 25 tengo que colocar aquí. Y cae en ese punto, ¿no? Pueden fijarse. También se obtiene la misma distancia X para ángulos. Se puede generalizar para ángulos de 45 más menos un valor, ¿no? Alfa, un beta, ¿no? Sumándole al mismo. Pero el máximo se obtiene para 45, ¿no? Estos son para... El valor máximo es para 45. Ahí va a pasar. 45, está más lejos, ¿no? Pueden ver en el simulador, ¿no? Pueden dar valores y calcular. Y se lee con este, ¿no? Ahí los tiempo, distancia y altura. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, Inge. Ya, entonces, a ver, este simulador vamos a colocar en el enlace. Este enlace, ¿no? Para que puedan practicar, ¿no? Y por comprobar también algún problema puede servir. Bueno, entonces quedamos aquí, vamos a continuar